Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. No soy berrinchudo, tengo autismo. Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Para mí es un placer tenerlos nuevamente en este encuentro, en su canal, en este espacio. Y esta vez vamos a abordar, una vez que hemos terminado con una secuencia de videoconferencias relacionados con la nutrición, con los antioxidantes, con el papel de los antioxidantes en la salud humana, vamos a comenzar con una saga de conferencias relacionadas con un tema que me lo han solicitado algunos de mis colegas y está relacionado con los trastornos del espectro autista, una condición que está presente en muchos niños y existe una tendencia creciente a esta condición. Existe en estos momentos una elevada prevalencia, no sabemos si estos estudios epidemiológicos son serios. Lo cierto es que la frecuencia en los Estados Unidos se estima de 1 cada 36 niños. Esta condición se caracteriza precisamente porque presenta alteraciones en la comunicación social, en el proceso de adaptación social, entre otros hitos. Y es importante tener presente que la atención es multidisciplinaria. En la atención médica de estos niños juega un papel muy importante el psiquiatra, el psicólogo. Es importante también el papel del genetista, del neurólogo, del neurofisiólogo, porque es una condición multifactorial. Como ustedes pueden apreciar en este primer video de inicio, hemos podido evidenciar cómo un niño autista percibe la realidad que le rodea, cómo él no es capaz de, en este caso, procesar un conjunto de estímulos que llegan del medio exterior. O sea, ellos no son capaces de procesarlo adecuadamente y son malinterpretados como malcriados. Pero realmente no es una condición, es un espectro de manifestaciones clínicas que van desde niños extremadamente inteligentes con determinadas habilidades que son excepcionales hasta niños que pueden presentar una discapacidad intelectual. En esta saga nosotros vamos a abordar algunos elementos relacionados con la historia. Si quieren, fueron los primeros médicos que describieron por primera vez esta condición. Luego vamos a ver sobre algunos aspectos conceptuales y algunas generalidades relacionadas con este trastorno. Vamos a abordar también un enfoque epidemiológico, bien, y los fundamentos epidemiológicos relacionados con esta entidad. También vamos a abordar el enfoque multifactorial que presenta, determinado por factores genéticos, ambientales, también factores epigenéticos, el papel del estrés oxidativo, la etiología genética en particular en esta condición, así como el papel que ha jugado la nutrición en esta condición. O sea, todos los ensayos clínicos que se han realizado relacionados con distintas dietas. Vamos a ver los resultados que se han obtenido de estas dietas y finalmente vamos a abordar
el papel del inmunocal como suplemento patentado para el tratamiento de niños con trastorno del espectro autista y el papel que juega la nutrigenética, cuáles son los elementos que nosotros podemos, ejemplo, estudiar en un perfil nutrigenético para conocer sobre el estado de salud de estos niños con trastorno del espectro autista. Esto me lo han solicitado varias personas. Quiero darle un saludo a mi amigo y colega Dubier, que es un defectólogo que realmente ama a la genética, vive y trabaja en Bolivia y ya desde un tiempo me está solicitando algunas de las conferencias relacionadas con los trastornos del espectro autista y a partir del último workshop que se realizó en la provincia de Luanda, me motivé para poder profundizar en algunos de estos elementos y podérselos ofrecer a ustedes. Esto es un regalo que les quiero dar a todos los padres que tienen en sus vidas un niño autista. Y es importante tener presente todo el amor, el cariño, la preocupación, la motivación por atender a estos niños. Recordar que no son niños malcriados, son niños que no procesan adecuadamente los estímulos que vienen del exterior. Bueno, entonces con este preámbulo le damos la bienvenida a usted y le damos la posibilidad de que profundice en algunas de las temáticas relacionadas con el autismo. Es un tema muy complejo, es un tema muy abarcador. Estaríamos hablando a través de videoconferencias durante un año, pero lamentablemente hemos podido hacer un resumen de los aspectos más actualizados que existen al respecto. No se vaya, enseguida estamos con ustedes. En esta conferencia presentamos Historia del autismo. Comenzamos esta videoconferencia con la siguiente frase. Muchos ojos para tan pocas lágrimas. Clásico español expresado en el puente del río Manzanares. Es una frase que nos alienta a sensibilizarnos, no solamente a preocuparnos, sino sensibilizarnos por el desarrollo de estos niños que presentan esta condición especial, que independientemente que sean diferentes al resto de los niños, tienen sus potencialidades que nosotros podemos maximizar. Haciendo una valoración de algunos de los elementos que vamos a abordar en esta secuencia, vamos a abordar algunas cuestiones relacionadas con la historia de los trastornos del espectro autista, los aspectos conceptuales y epidemiológicos, las bases genéticas, el estrés oxidativo, la nutrición y los trastornos del espectro autista. Vamos a hacer un acápite específico para el inmunocal y finalmente la importancia que tiene un perfil nutrigenético a la hora de abordar el diagnóstico clínico, así como la terapéutica desde el enfoque nutricional para mejorar el estado de salud de estos niños. Bien, abordando un tanto la historia del autismo. Bueno, esto se remonta desde el año 1911, cuando el psiquiatra Eugen Bleuler acuñó el término de autismo para señalar el aislamiento social que presentaban los pacientes que tenían una psicosis esquizofrénica. Es decir, él profundizó y sus estudios fueron basados en pacientes esquizofrénicos. Él se encargó de realizar una delineación clínica en estos pacientes y una de las manifestaciones clínicas que presentaba era precisamente el aislamiento social. Bueno, este término fue creado realmente por Bleuler y tiene una etimología griega que está relacionado con autos, que significa sí mismo opuesto a otro. Es decir, autismo es plegarse sobre sí mismo. Implica un aislamiento social, no responder a los estímulos del medio ambiente, del medio que lo circunda. Y esto era una de las características que presentaban los pacientes esquizofrénicos que él estudió. El término aparece por primera vez en una monografía que Eugen Bleuler escribió para el Tratado de Psiquiatría en Viena en el año 1911. Es decir, que para Bleuler el autismo está caracterizado por el repliegue de la vida mental del sujeto sobre sí mismo, llegándose a la constitución de un mundo cerrado, separado de la realidad exterior
y a la dificultad extrema o la imposibilidad de comunicarse con los demás que de allí resulta. Teniendo en cuenta la clasificación internacional de las enfermedades antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces el autismo, que era una de las manifestaciones clínicas que describió Bleuler en sus pacientes, solo encontraba su lugar dentro del capítulo consagrado a la psicosis esquizofrénica del adulto, o sea, dentro del espíritu de la descripción inicial de Bleuler. Por supuesto, esto tenía inconvenientes. Esta no reposaba sobre un sistema internacional de clasificación. Y esto traía, por supuesto, como consecuencia que habían diferencias en diferentes escuelas nacionales, especialmente en lo que concierne a la psicosis, lo que casi entonces no permitía realizar estudios epidemiológicos comparativos válidos entre los diferentes países, porque todavía no estaba como un capítulo independiente. Entonces, ya después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial de la Salud incluyó en la clasificación internacional de enfermedades un capítulo específico para los trastornos mentales, que es el capítulo número 5, acompañado a partir de la 8ª edición en el año 1974. Sin embargo, en el año 1944 y en el año 1943 existieron dos médicos científicos que realizaron estudios con pacientes de su clínica. Uno de ellos es Kanner. Kanner describió a partir del análisis de 11 niños, de 11 casos observados en niños pequeños, especialmente varones, un cuadro clínico que tenía determinadas características. En primer lugar, la extrema precocidad de su aparición, puesto que se manifestaba desde el primer año de vida. O sea, desde el primer año de vida, ya Kanner diagnosticaba niños que presentaban esta sintomatología. En segundo lugar, una sintomatología marcada por la inmovilidad del comportamiento, por la soledad, por el aislamiento que había descrito Bleuler en el año 1911 en los pacientes psiquiátricos, por un retraso importante o una ausencia en la adquisición del lenguaje verbal. Y también él describió un aumento del volumen craneal que solo lo observó en la mitad de estos 11 niños que él estudió en su clínica. Entonces, a partir de este momento, a partir del momento en que el psiquiatra Leo Kanner en el año 1943 identifica esta entidad en los 11 pacientes, la mayoría varones, que él acuñó autismo infantil por la precocidad de su aparición en los primeros años de vida. A partir de este momento entonces surgen los términos de sindrómico, no sindrómico. Se habla entonces de autismo típico, autismo atípico, etc. Pero al mismo tiempo, en el año 1944, el psiquiatra austriaco Hans Asperger también estudia esta condición, pero con otras características clínicas. O sea, aunque haya empleado el mismo término de autismo, el cuadro clínico descrito por Asperger es muy diferente al autismo infantil precoz que describió Kanner, puesto que ya trata de sujetos, ejemplo, de mayor edad, ya no eran ya niños, y que no hay en ellos un retraso significativo ni del desarrollo cognitivo, ni de la adquisición del lenguaje, como estaba descrito en los pacientes de Kanner. Incluso eran personas que manifestaban en ocasiones dotes sorprendentes en diversos terrenos intelectuales, sobre todo en las matemáticas, en los idiomas, etc. Lo que mostraba que no se trataba de simples retrasados mentales, de simples personas con discapacidad intelectual. Kanner y Asperger, interrogados por una similitud, en este caso, entre los dos síndromes que describieron cada uno por su lado, estuvieron de acuerdo en decir que se trataba de entidades nosológicas completamente diferentes, a pesar de la referencia común a la psicopatología autística. Es decir, eran
En este caso, trastornos que formaban parte del mismo espectro, a pesar, estimados colegas, que tenían manifestaciones clínicas totalmente diferentes. Y a partir de ese momento nos hace pensar de que se trataba de un gran espectro, de un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Sin embargo, hubo otro científico, hubo otro pediatra, Andreas Rett, que describe el llamado autismo de la niña, puesto que aparece tras el segundo año de vida, afecta al sexo femenino, cuya sintomatología y evolución son muy determinados y diferentes a la de los otros trastornos llamados autísticos. Es cuando surge el llamado síndrome de Rett, que se caracteriza porque estos niños se va instaurando paulatinamente en el primer año de vida una microcefalia, va disminuyendo el perímetro cefálico y tiene un comportamiento autístico, pero no se consideraba un autismo primario. Pero con el descubrimiento de sus bases genéticas determinadas por un gen llamado MSP2, que es un gen que codifica un factor de transcripción, después lo vamos a ver en otras conferencias, que tienen que ver con toda la maduración sináptica a nivel del sistema nervioso central, ya no podrían estar entonces en el capítulo 5 de los trastornos de las enfermedades mentales, sino en el capítulo de las enfermedades genéticas. Por supuesto, esto trajo como consecuencia que ya en el CIE-10 y en el DSM-4 bien apareciesen estos términos como términos independientes. Entonces, el autismo tiene como base el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, que es el actualizado. Es el actualizado. En el DSM-5 existe un modelo, bien, que se apropia de dos criterios para caracterizar el espectro. Uno es el déficit en la comunicación e interacción social y el otro es presentar patrones restrictos, repetitivos y estereotipados de comportamiento, interés y habilidades. Vamos a ver entonces el déficit en la comunicación e interacción social. El déficit en la comunicación e interacción social se puede expresar a través de la dificultad para interactuar con el medio social, con el medio que les rodea. Dificultad en la comunicación verbal, incluso en la comunicación no verbal. Dificultad en mirar hacia los ojos. O sea, presentan evitación de la mirada. Uno trata de conversar con ellos y ellos evitan la mirada, no concentran su atención en el ojo de la persona, del interlocutor. Incluso no atienden por su nombre. Cuando usted los llama por el nombre, ellos no atienden. Son algunos de los elementos que se encuentran dentro del déficit en la comunicación e interacción social. Sin embargo, están los patrones repetitivos y estereotipados de comportamiento, intereses y actividades que aquí, ejemplo, tenemos algunos elementos como son comportamientos repetitivos, estereotipias conductuales, o sea, reiteración de movimientos que forman parte de las estereotipias, jugar de manera disfuncional, o sea, un juego que no tiene, en este caso, sentido, que no tiene un fundamento, por lo tanto, es de manera disfuncional, demasiado interés e hiperfoco en algunos asuntos. Ellos focalizan determinados elementos del medio exterior, entre otras características. Yo quisiera volver de nuevo a colocar el video, pero esta vez otro video donde se observa un niño autista para que ustedes vean cómo percibe el mundo exterior. Mucha información y poco procesamiento. No puede procesar toda la información que le llega. Y con este video estamos culminando este encuentro muy breve donde hemos abordado los elementos históricos, los hitos más importantes relacionados con la historia del autismo.
7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Cómo un niño autista es capaz de recibir intensos estímulos de la realidad objetiva, que para muchos son estímulos que no tienen ni una mínima de importancia. Incluso muchas veces nosotros lo procesamos de una manera tan automatizada que muchas veces pasa desapercibido. Cuando estamos caminando, nosotros no estamos pendientes de contar los cuadritos del piso. Cuando estamos caminando, nosotros podemos tener a la persona que vende globos, a la persona que vende helado, pero eso lo procesamos como estímulos sin importancia, de segundo orden. Pero él los procesa como estímulos de máxima intensidad. Y entonces cuando se suman algunos de estos estímulos con esa intensidad, él se siente incapaz de procesarlos todos. Eso es lo que pasa con el niño autista. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, se aísla del medio social, se aísla del entorno social. Simplemente lo que hace es no responder al medio, porque tiene una dificultad en procesar esa gran cantidad de estímulos que le llegan a él. En este primer contacto hemos podido evidenciar algunos momentos históricos en el desarrollo del autismo, como el CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades, ha ido evolucionando, teniendo como referencia la Segunda Guerra Mundial, cómo existen médicos importantes que marcaron hito, marcaron historia en el desarrollo de esta entidad, de estos trastornos, y se han podido percatar cómo ha ido evolucionando la ciencia en poderlos aceptar como un gran espectro de manifestaciones clínicas, bien, que van desde una inteligencia extrema hasta una discapacidad intelectual. En la próxima conferencia nosotros vamos a abordar algunos conceptos generales, algunas generalidades en relación a esta entidad, sobre todo haciendo énfasis en el diagnóstico clínico o en los elementos que nosotros debemos de tener presente a la hora de abordar la sospecha clínica de un niño con trastorno del espectro autista. Entonces, hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.